Claro. Ujú. ¿Mm? Pero la cuestión es que este movimiento de la duda objetiva no es la duda metódica, no, digamos, no es la duda cartesiana, no es, digamos, la puesta en cuestión de las premisas sobre las cuales se basa. Las premisas sobre las cuales se basa son inamovibles en un obsesivo. ¿Mm? O sea, las premisas en las cuales el obsesivo se basa es: mi viejo es un hijo de puta, pero yo tengo que mantener el orden del universo. Esa premisa no se puede cambiar. ¿Mm? Es decir, quiero matar a mi viejo, pero mato a mi viejo y se estalla todo, entonces no lo puedo matar. Entonces, digo, cualquier cosa que pasa, más que objeto de duda, es, digamos, la interrogación sobre qué hizo mal, cuál fue su error. Digo, por ejemplo, digamos, y lo cual, digamos, se resuelve, entre comillas, con la culpa. Si el empleado pierde 2 dedos en un accidente con una máquina, lo que él piensa es: ¿qué hice yo para que sucediera esto? Ujú. ¿No? Digo, y en todo caso asume una culpa para que el padre no lo castigue. Básicamente ese es el mecanismo. No está mal, se puede interpretar de ese modo y parece, digamos, que muchas cosas apuntan en ese sentido. Entonces, digamos, por eso te digo, la cuestión es, interpretado esto, no replicar esa duda obsesiva y ponerse en la rivalidad que él pretende establecer con el padre. No es que uno no entre en la estructura como el padre para él, cosa que probablemente suceda. La cuestión es no responder como él espera que responda el padre. Mm. Porque, digamos, no sé, los obsesivos son muy astutos en ese sentido, te llevan a ese terreno, digamos, porque es la pendiente natural, porque uno también es un poco obsesivo, ¿qué va a hacer? Pero el obsesivo digamos, te pone el señuelo de su interés, ¿m? Para ver qué tan interesado está vos. Y en el obsesivo, la angustia se expresa que en el orden de la culpa, digamos, es donde más se hace Sí, manifiesta. digamos, en realidad, digamos, el modo de, sí, efectivamente, pero el modo de tramitar la angustia, digamos, a rasgos generales, suele venir por el lado de la culpa en el obsesivo. Ujú. Digo, el obsesivo asume una culpa para no angustiarse. Para no angustiarse, claro, como defensa. Ujú. Claro. Algo así Digo, como la culpa, declararse culpable. claro, sí, sí. O sea, Me declaro culpable y negocio. Eso es obsesivo. ¿Viste cómo el fiscal en la serie te plantea: bueno, hacemos un arreglo? ¿No? Entonces vos te declarás culpable y yo te reduzco la pena. Eso es obsesivo. ¿Mm? o sea que gira En cambio, mucho. la histérica no negocia con eso. La histérica, yo no tuve nada que ver, pero seduzco al juez. Zafan del proceso de otra manera. Ujú. Entonces, está muy bien, pero, digamos, guarda con ese. Digo, porque al replicar la posición obsesiva, ¿no? Y ponerte en esa rivalidad, ¿no? Lo que haces es librarlo probablemente de la angustia, o por lo menos aliviársela en buena medida, pero acentuarle la culpa. ¿Mm? Yo me pongo como estrategia, o como táctica, me pongo como, digamos, un objetivo que él pueda percatarse, como para poner Sí, en forma el síntoma, que se sí, dé cuenta de que, a ver, es bastante básico, ¿no? No es un tipo que asocia mucho, que empieza a bueno, hacer un discurso. claro, está bien, pero no se trata de que el tipo, digamos, esté desarrollando una estrategia para librar una batalla en la cual él va a ganar la guerra.
lejos de, digamos, de él está en planteárselo esto como una victoria sobre vos. No, no es esa la cuestión. No hace falta, digamos, ser particularmente fino intelectualmente para ser un obsesivo. Él, digamos, simplemente actúa con los recursos que tiene. ¿Para qué? Para enfrentar un problema que él no entiende. Que es como salgo de esta en la que me metí, digamos, según él, por culpa de su padre. Pero, digamos, no es que esto es una estrategia maquiavélicamente lucubrada. Digamos, no sé, quiero decir, eso es justamente replicar la posición obsesiva, pensar que uno es el rival y ponerse en ese lugar. No me queda claro eso. Pensar que es con vos. No, pero no me queda claro en qué punto uno podría ponerse como rival. Simplemente pensar que es una cuestión personal, que se está dirigiendo a vos en ese punto. No, ahí hay que correrle el cuerpo al obsesivo. Yo no creo que se dirija a mí, porque él me dice que no puede tomarse un tiempo para merendar con la esposa, que no puede tomarse un tiempo para... No puede hacer pausa. Pero bueno, pero sí se puede tomar un tiempo, ¿no? Para no pagarte. ¿No? Es decir, no Ahí poder te tomarse un entendí. tiempo. Que yo no tengo que ni mencionarlo eso. No, puede ser, pero digo, mencionarlo no como una cuestión personal. ¿No? Es decir, no es, ay, ¿qué te pasa? ¿Por qué no pudiste? Entiendo, entiendo como la facilidad Entonces, o la accesibilidad. hacer que hable de eso, pero no implicarse en el asunto como, digamos, la parte contraria. Sí, por supuesto. Che, le voy a decir, bueno, ¿qué pasó? No, mañana te pago sin falta, después al otro día. Bueno, hay muchas cosas. Digo, lo que no es conveniente es decirle, mirá, ayer me dijiste que me ibas a pagar hoy no me pagaste. ¿No? Claro. Ahí es donde estarías, ¿no? Poniéndote en el lugar de rivalidad, ¿no? Y en el lugar de culpabilizarlo. Claro, esta sensibilidad del obsesivo de sentir una rivalidad es como que el paciente hace bingo. Bien, entró por Claro, totalmente. Y uno se engancha, guarda, es muy fácil. Cualquiera de nosotros nos enganchamos rápidamente en eso. El tipo te toca la fibra sensible ahí, como te hace cosquillas en la campanilla, ¿viste? Y uno termina vomitando con eso. Pero, digo, está muy bien. La cuestión es saber cómo, cuando el tipo tira el golpe, retirar el cuerpo. Correrse. Claro, digamos la metáfora boxística, ¿viste? Ahí vale más ser Nicolino Loche que Monzón. Bueno, pero entonces es un arte que hay que practicar, Claro. de que no te llegue, o sea, no es conmigo, no es conmigo. Claro. O sea, si te llega el golpe, aguantalo. Pero trata de esquivarlo. Está bueno. Sí, claro. Digo, porque si no, uno cree que la transferencia es pura mímesis. La Que transferencia uno es... está en el lugar efectivamente al que está destinado porque uno representa efectivamente al padre, por ejemplo. Y que la transferencia significa que él me toma literalmente por el padre. Entonces habría que ser un mejor padre para que él se acomode mejor su fantasma. Eso no va a suceder. Es decir, el punto es que uno se engaña creyendo que, digamos,
el cuerpo de uno va a ser lo que él encuentre cuando busque al Padre. Entonces, si uno no lo retira, entramos, digamos, en una suerte de hipnosis, una suerte de, digamos, de gran guiñol, ¿no? de mascarada de títeres, ¿no? Donde cada uno representa algo y entonces simplemente cambiando algún detalle del guión vamos a encontrar otro desenlace. ¿Se entiende? Eso es una concepción, digamos, tanto estrecha de la transferencia. Una concepción que se sostenía mucho probablemente en el primer posfreudismo, digamos, entre los muchachos de la Internacional, digamos, cuando el psicoanálisis salía a la luz. Entonces, de ahí viene, digamos, toda esta proliferación imaginaria de objetos, ¿no? A partir de los cuales se arman escenas fantasmáticas y todo parece resolverse ahí, de modo imaginario. Entonces, en todo caso, salir, atravesar el fantasma sería encontrar una escena alternativa, o sea, un fantasma más amable. Digo, el problema es que cuando uno está en la situación de escuchar a alguien y tiene que, frente a uno desplegada la escena del fantasma, ese guión no se cambia porque uno no lo escribe. Proponer un guión alternativo no funciona, el tipo lo va a rechazar. Ahí viene el acting. La cuestión es que, digamos, suponete que el tipo viene con la cuestión y no hace falta que diga, me siento culpable porque mi empleado perdió 2 dedos en un accidente con una máquina. Es más, en muchos casos probablemente ni crea que es así, pero lo manifiesta con culpa. En algún punto dice, si no hubiera sido así, si yo no hubiera estado en el lugar que, si yo no hubiera sido su jefe, claro, esto no habría pasado. No es que hizo algo para que esto sucediera, es que por su existencia misma, él es culpable. Entonces, no vale la pena decirle, vos no tenés la culpa de eso, porque él sabe que no tiene la culpa puntualmente de los hechos. Entonces, hay que ir para el lado de la culpa, no para el lado del accidente. No para demostrarle que eso en realidad no podía haber sido evitado y que si eso sucedió, hubiera sucedido de todos modos. Sería como el caso el Chris, donde el analista le explica que en realidad no plagió el texto y sale a comer los sesos frescos. ¿Sí? Efectivamente, por eso te digo, esto lleva derecho al acting. Digo, ahí es donde Lacan dice una interpretación que no llega, digamos, o algo que no fue interpretado. No es porque había que interpretar algo, es porque lo que se interpreta es simplemente, digamos, una especie de carbónico de lo mismo que está pasando por el paciente. Pero como un carbónico, en realidad, digamos, más que como un carbónico, es un negativo. Lo mismo, pero al revés. El paciente va a decir, no, correte, no es esto lo que estoy buscando. No estoy buscando que vos me digas, ¿no?, que esto es exactamente lo contrario de lo que a mí me pasa. Digo, quiero saber, digamos, cómo salgo de esta, porque por este lado vengo estancado. Si vos me decís que es exactamente lo contrario, estoy en el mismo estancamiento. No salgo de esa lógica. Digo, eso es lo que pasa con el paciente de Chris. Por eso digo, esta concepción es la concepción de Chris de la transferencia. El tipo se enfrenta con su padre, pero me pone a mí en ese lugar. Entonces yo, bueno, estoy en el lugar del padre y
O hago lo mismo que el padre y entonces no hay esperanza, o hago lo contrario del padre y entonces le planteo una alternativa. Nada, cualquiera se caga de risa de eso. Sobre todo un obsesivo. Ahora, el obsesivo se caga de risa para sus adentros, no va a alargar la carcajada, te va a dejar pagando. Ujú. ¿Entiendes? Pero, digo, no está mal justamente pensarlo como obsesivo, todo parece indicarlo. Lo que, digamos, uno tiene que pensar es cómo actúa para no reproducir literalmente ese fantasma, para no creerse que es con uno. ¿Se entiende, Claudio? Sí, a ver, más o menos. O sea, hay cosas que entiendo y hay cosas que no. A mí lo que me va quedando claro son algunos aspectos de la teoría de la angustia, cómo, digamos, se produce mucho en relación a la angustia. Lo puedo entender desde ahí. Después, en relación a lo que vos decís de la transferencia, entiendo que el concepto de transferencia es solidario con el concepto de inconsciente. Sí. Cuando vos decís, hay que escuchar y hay que seguir el guión, me parece que te estás refiriendo a eso. Sí, claro. Hay que ocupar el lugar que está pidiendo el paciente para que el paciente pueda simbolizar aquello que le está dando vuelta y desde ese lugar transferencial. Sí. Sí, sí, sí. Pero además, y esto, digamos, hay que ocupar ese lugar, pero no poner el cuerpo en ese lugar. Hay que poner, digamos, el cuerpo de otra manera. Es decir, hay que ocupar ese lugar, pero no cerrarlo de modo que el paciente se tranquilice viendo que las cosas son como él cree. Al fin de cuentas, vas a correr el mismo destino que el padre. A mí lo que me cuesta en muchos casos en la clínica que estamos recibiendo es justamente que se produzca un análisis, que el paciente vaya entrando como, disculpen, Claro. disculpen la comparancia, que vaya entrando como la vaca cuando tiene que subir Claro. al camión. Claro. Sí, sí. Sí, vos digamos, hay que ponerlo en caja, hay que meterlo por la manga. En realidad, digamos, hay que abrirle la tranquera, pero, digamos, mostrarle o, digamos, en todo caso, permitirle que él se oriente, digamos, hacia el camión o lo que sea, pero vos lo estás mandando al matadero. La cuestión es, bueno, que haga con su vida lo que pueda decidir. Pero, a ver, no todos los pacientes entran en análisis. Claro. Sin embargo, eso no significa que algo puedan recorrer. Y eso no significa que ese recorrido tenga algunos efectos. Yo creo que son cada vez menos los pacientes que entran en análisis. Pero pueden hacer un recorrido. Toda la razón, Norman. Sí, sí, toda la razón. Y es más, efectivamente, no todos los pacientes entran en análisis y además uno no tiene que esperar a que el paciente entre en análisis para hacer lo que uno tiene que hacer. Es decir, evidentemente no siempre vamos a tener la suerte de que se establezca, ¿no?, las condiciones para que, digamos, un análisis se desarrolle. Primero hay que generar las condiciones para que sea posible. De que sea posible a que sea real, hay, sabemos, una gran distancia. La cuestión es que, digamos, si no se da un análisis, de todos modos, algo podemos haber hecho. Una, qué sé yo, es, en principio, agotar, ¿no?, las posibilidades para este caso en particular, para esta persona, etcétera, etcétera, de haberle ofrecido todas las alternativas posibles dentro de nuestras limitaciones para que efectivamente pueda hacer un análisis, pero no lo estamos obligando a hacerlo.
La otra cuestión es que en el interín igual podemos hacer algo que esté bien, para que esa persona se oriente mejor y eventualmente sea en otro dispositivo, en otro ambiente, pueda avanzar para resolver lo que al tipo le preocupa. Incluso estaría muy bien que si fracasamos, entre comillas, ¿no?, en la tarea de introducirlo a un análisis, el tipo terminara, en la eventualidad de no poder, digamos, establecer ese dispositivo, pudiera analizarse con otra persona, por ejemplo. No estaría nada mal. Digo, a nosotros nos representaría, digamos, un ingreso menos, probablemente, pero ¿qué vamos a hacer? No estamos ahí solo para eso, ¿sí? Necesitamos de esos ingresos para poder sobrevivir y para poder hacer lo que hacemos. Pero una vez que más o menos hacemos lo que hacemos, tenemos que hacerlo bien. Y si el tipo no entra en análisis, es como decir, vos, Norma, probablemente la mayoría de la gente que acude a nuestra consulta no entra en análisis. ¿Y qué? Digo, nos vamos a flagelar por no haberlo hecho, vamos a decir, así es la vida, y nos vamos a dedicar exclusivamente a aquellos que sí, por alguna gracia divina, pueden entrar en análisis. O no sé, que fundaremos una secta, muchas cosas que podemos hacer ahora. Realmente, aquella para la cual digamos, nos formamos es para hacer lo posible para desarrollar el discurso, para ir en el sentido de un análisis. Y si no se puede, no se puede. Ahora, estoy totalmente de acuerdo, ¿no?, digamos, en estas cuestiones, pero estaba pensando en esto, bueno, recién lo decía Claudio, digamos, y que por ahí se dice mucho, ¿no?, esto del fenómeno como si fuera de época, que hoy es difícil. Pero digo, hoy es difícil, y ojo, no es por flagelarse, después voy y me doy con un látigo todas las veces que quiera, no hay ningún problema. Si vos me lo decís, voy, pero digo, no te preocupes, no habrá algo Guillermo, que no estamos... Igual estás atrasando una semana, el momento era en Semana Santa. Ay, que lo parió. Digo, ¿no habrá algo que no sabemos escuchar en esta época para que no se produzcan los análisis, digamos? Probablemente. Ahora, respecto de eso, yo estoy totalmente de acuerdo. Hay algo que seguramente pasa en esta época que obstaculiza la posibilidad de escuchar y la posibilidad de desarrollar un análisis. Ahora, ¿era distinto antes? Me pregunto. Es decir, ¿hubo algún momento en el cual las dificultades eran menores? Por un lado. Segundo, estar atento al hecho de que probablemente las dificultades en otra época fueran distintas a la de esta. Y que los problemas que se nos plantean en lo cotidiano, ¿no?, en la escucha respecto de alguien, van cambiando probablemente de acuerdo a las circunstancias históricas. No es lo mismo escuchar a alguien, históricas y geográficas, culturales, todo lo que quieras, digo, no es lo mismo en ese sentido de escuchar a alguien en la Viena de principios del siglo XX, en un determinado estadio del discurso, en un determinado ambiente social, que escucharlo acá en Buenos Aires a principios del XXI, con todas las cuestiones que trae la tecnología, con, digamos, con internet de por medio, digamos, con un sentido distinto de las comunicaciones de las que se podían imaginar en ese momento. Como un montón de cosas, como también la situación política, no sé, digamos, el ambiente cultural. Digo, el bagaje simbólico también cambia. El repertorio cambia. Y uno lo tiene que escuchar ahora, no. Es decir, cuando uno lee a Freud, por ejemplo, o incluso cuando lee a Lacan de
los 60, ¿no? Se puede dar cuenta de que uno no va a escuchar las mismas cosas hoy. Y que uno no está, digamos, para reproducir, volvemos a la misma cuestión, ¿no? Para reproducir el fantasma de Freud o el fantasma de la guerra. Pues ellos se cuidaron muy bien de advertirnos efectivamente que las cosas, digamos, no se reducían a una mímesis. Que las cosas no eran, bueno, acá está la posta de las estructuras del